tener algunas estrategias, ya depende de usted. Trate de variar siempre su forma de lectura, es importante, en la medida pues que tengamos la mayor cantidad de alternativas correctas. Bien, amigos, entonces, hoy propuse 3 textos. Bueno, sugerí un texto en inglés, pues la he incluido también, aunque no vamos a desarrollar ese texto en inglés, porque usted tiene, tiene un profesor de inglés que seguramente va a tener a bien desarrollar ese tipo de textos. Sin embargo, lo hemos propuesto pues a modo de complementar y de que no se olvide que también hay un texto netamente, íntegramente en inglés. Bien, compañeros. Entonces, vamos con la primera parte y vamos a ir platicando sobre ella y agregando algunos conceptos más para, como les comentaba, afianzar algunas estrategias, de pronto pues alguna forma de desarrollar. Vamos entonces con nuestra segunda separada. No te olvides, estábamos usando una estrategia en que debemos primero leer todas las preguntas, ¿no es cierto? Usted tiene esta separata con antelación, obviamente son las preguntas que están en su material didáctico. Una vez leído las preguntas, en este caso la pregunta para el sentido contextual de fuerza, vamos a leer el texto. A ver, vamos a darle una lecturita a este texto. Bien, atentamente, un texto netamente humanístico. No es complicado porque usted conoce mucho sobre ese tema. Vamos a leer atentamente, luego discutimos, debatimos alguna pregunta por ahí y marcamos la respuesta correcta.
Bien, vamos a desarrollarlo. Bien, ya lo has leído, lo has interiorizado. Lo correcto sería, pues, ahora analizar las preguntas. Sin embargo, hay que sintetizar todo este texto. Bien, en el texto se está comparando a dos disciplinas completamente diferentes. Estoy sintetizando, estoy haciendo una factorización, ¿no es cierto? Se está comparando a la filosofía, la literatura, la danza, la poesía, la pintura. Bien, también se compara un ratito. Bien, te decía que en el texto se compara dos elementos. Elementos que pertenecen a la filosofía, la literatura, la danza, la poesía, la pintura, la música y tantas otras manifestaciones elevadas de espíritu humano. La ciencia. ¿Sí? La ciencia comparte con la política, la industria, ingeniería, el metro, el servicio, el telégrafo, una obligación fundamental, la de producir resultados concretos, objetivos, la de funcionar. Ahí termina la primera oración. ¿Sí? Ahí termina la primera idea. Como observará, se está comparando pues diversas disciplinas netamente humanísticas con la ciencia. Y la ciencia, evidentemente, al igual que las disciplinas humanísticas, cumplen una función, tienen un propósito. En este caso, el autor puntualiza, el propósito de la ciencia, dice, es la de producir resultados concretos y objetivos, la de funcionar. O sea, lo que está dando a entender que mientras que las disciplinas humanísticas no cumplen o en todo caso no tienen la función de funcionar o de tener resultados concretos y objetivos, la ciencia sí. La ciencia, la política, la industria, la ingeniería, el metro, el servicio de telégrafos tienen una función. Deben funcionar, deben tener resultados concretos y objetivos. Entonces, en esa primera parte, pues entonces el tema sería, ¿no? Las disciplinas humanísticas y la ciencia. Diferencia entre la disciplina humanística y la ciencia. ¿En qué radica la diferencia? En que la ciencia debe tener resultados concretos, objetivos y la de funcionar. Al margen de su inmenso valor cultural y de su enorme contribución al avance de la civilización, el trabajo científico de Pasteur sirvió para establecer un método general de preparación de vacunas por medio de germen de virulencia experimentalmente atenuada, ¿no? Lo que obviamente se usa actualmente, lo que los científicos actualmente están usando para lidiar con el SARS-CoV-2. Entonces, si ves esta oración es mucho más precisa que la anterior, ¿no? Aquí netamente habla de la ciencia en sí, habla del trabajo científico en sí, cuál es su propósito y cómo evidentemente sirve a la humanidad la ciencia. Este método ha funcionado muy bien, ya que siguiendo la idea de Pasteur, se han producido vacunas eficientes para varias enfermedades infecciosas y los resultados benéficos obtenidos no pueden considerarse como una construcción social, en vista de que las vacunas tienen el mismo efecto en sociedades tan distintas como los grupos de Nueva York, los indígenas zapotecas de la tierra de Oaxaca y los bantúes que viven en África. O sea, ¿qué me está diciendo esta parte? ¿No? Lo que hace la ciencia sirve para la humanidad, no sirve para una sociedad en particular, sirve para la humanidad. Jóvenes, no es que la ciencia solo pues se basa en una sociedad en sí. La vacuna que se creó en China no solo sirve para los chinos, sirve para toda la humanidad. Igual, ¿no? La de Rusia, la de Norteamérica, por ahí las, las cubanas, las que pretenden hacer, las peruanas, se supone que debe ser para la humanidad. Entonces parece ser que el autor da indicio de que dicen aquí en el primer párrafo, da indicio, dice, ese método ha funcionado muy bien, ya que siguiendo la idea de Pasteur,
se han producido vacunas eficientes para varias enfermedades infecciosas y los resultados benéficos obtenidos no pueden considerarse como una construcción social. O sea, lo que hace la ciencia no sirve para una sociedad en particular, sirve para todo el mundo. Es por eso que cuando se hace una vacuna, se viene a experimentar a distintos lugares del mundo. Y tú y yo sabemos que varios laboratorios pues hicieron su experimento aquí, ¿no? En Perú. Lo que pasa es que nosotros nunca supimos negociar, ¿no? O si se negoció, evidentemente pues se negoció de manera personal antes que de manera colectiva, ¿no? Cuando digo negociar me refiero pues cuando viene un laboratorio se supone que tú le comprometes a que te dejen buena cantidad de vacunas o en todo caso que te vendan la vacuna necesaria, ¿no? Pero acá no. Simplemente, pues bueno, si tienen que morir los peruanos que fueron inoculados con alguna cepa o algo por ahí, normal, ¿no? Total es parte de la experimentación. O sea, ahorita nosotros deberíamos tener, se supone que vacunas hasta por uso, ¿no? Ya que vinieron como más de 5 laboratorios a experimentar sus vacunas acá, pero no tenemos vacunas, ¿no? Último párrafo. Entonces, el texto está puntualizando, se está centrando netamente a hablar pues de la ciencia en sí y su propósito, ¿no? La de funcionar, la de servir a la humanidad. En otras palabras, el conocimiento que surge de la ciencia no está determinado como ingenuamente postulan Latour y Bolgar por el pensamiento social. Su contenido no depende de la estructura y estilo de la sociedad en la que se desarrolla. En esta segunda, en todo caso, en esta unidad informativa del párrafo 2, se está cuestionando, el autor está criticando al pensamiento o a la forma de pensar de Latour y Bolgar. Parece que Latour y Bolgar pensaban pues que la ciencia avanzaba porque una determinada sociedad decía que la ciencia avanza. Y la ciencia no es eso, dice el autor, ¿no? La ciencia no depende de una sociedad, sino evidentemente está al servicio de la humanidad. Y eso lo sabe por teoría, ¿no? Cuando en algún momento hicimos teoría de textos científicos, es el propósito, ¿no? De usar un lenguaje universal, ¿no? Para todo. Todos los científicos hablan el mismo lenguaje, ¿no? La de no usar palabras en sentido connotado, por ejemplo, es otra característica en texto científico. Entonces, Latour y Bolgar, entonces piensan o pensaban en todo caso que la ciencia pues se basa en una determinada sociedad. La ciencia avanza porque una sociedad determinada hace que esa ciencia se desarrolle. Y no es así, dice el autor. Su contenido no depende de la estructura y estilo de la sociedad en la que se desarrolla. Desde tiempo inmemorial, la ciencia ha dependido esencialmente de su acuerdo con la realidad natural. Así es. Lo que pasa ahora es lo que obviamente todo científico quiere resolver. Si pasa tal o cual cosa, entonces eso quiere decir que va a subir la humanidad. Entonces el científico o los científicos se ponen a investigar sobre tal o cual asunto. Esta ha sido su fuerza, lo que explica su enorme influencia como factor transformador de la sociedad, pero también así su tragedia, porque progresivamente ha ido dejando fuera muchos de los misterios que más nos inquietan y nos interesan. O sea, ¿qué quiere decir esa parte? Por ejemplo, esta pandemia que está flagelando a la humanidad, ¿cuántas cosas se habrán dejado de investigar con el único propósito de encontrar una solución a SARS-CoV-2? ¿Sí o no? Muchas cosas seguramente se han dejado de investigar. Muchas cosas seguramente no se han descubierto. ¿Todo por qué? Por querer resolver ese problema de la pandemia. Eso es lo que se preguntan, ¿no? Muchas veces cuando el científico se aboca a tal o cual, evidentemente dejen de investigar otras cosas, ¿no? Para abocarse netamente a eso. Bueno, hecho ese pequeño texto, ahora vamos a desarrollar las preguntas. Yo sé que usted se va a lucir como siempre lo hace. Es aquí donde tú intervienes, es aquí donde tú te luces. Dice la fuerza, la palabra fuerza está aquí al final. ¿Bien? Aquí está. Esta ha sido su fuerza. O sea, lo que pasa en
determinado evento es lo que evidentemente ha sido su fuerza. ¿Sí? Ya tenemos una super respuesta. ¿Sí? Gracias. Gracias, compañero. Gracias, gracias. ¿Sí? Muy amable. Ahora dice, es así su causa, violencia, vigor, dinámica, fuerza. Dice, el sentido de la palabra fuerza denota, eso ha sido su fuerza, o sea, eso ha sido su impulso, eso ha sido evidentemente su fortaleza. ¿Sí? Ah, entonces tu respuesta puede variar, ¿eh? Bien. Oiga, pero dicen, en el texto el sentido de la palabra caus, de la palabra fuerza, es causa, eso así su origen, eso así su origen, porque causa es el origen, sino el que origina. ¿Por qué la ciencia hace tal o cual cosa? Ah, sabe que acá ocurre esto, allá acá investigamos sobre esto. Sabe que acá ocurre esto, ah, acá investiguemos sobre eso. Y la ciencia, obviamente, es ahí donde adquiere fuerza, ¿no? Si no ocurriesen esos fenómenos, la ciencia evidentemente no tendría fuerza. La gente recurre a la ciencia porque dice, está pasando eso acá, entonces va a la ciencia y se pone a investigar. Está pasando eso, entonces bacán. Y constantemente así está, en búsqueda de ciertos fenómenos, incluso de fenómenos que no existen. Entonces la respuesta no puede ser esa así su causa, eso no ha sido su origen. Más bien, esos datos así su fortaleza. Eso así su fortaleza. Entonces, ahora sí cambia, pues repasito así. Claro que sí, puede haber otra cosa, pues. La respuesta, pues, es vigor. Aquí la respuesta es vigor. Eso así su vigor, es así su fortaleza. ¿Sí? Porque constantemente se recurre, pues, a ciertos fenómenos que la ciencia le da solución, ¿no? Es así su fortaleza, es así su vigor. Profeta, sensei, amauta, teacher, miayo. ¿Y por qué no puede ser causa? Ya te dije, causa es origen, pues. Eso no es su origen, ¿no? La ciencia existe de por sí, ¿no? Pero la ciencia se hace más fuerte a medida que hay muchos más fenómenos que investigarse. Por eso hay muchas cosas más. Parece lejano de la presión, ¿no? Mira, increíblemente, la próxima semana se acabó el mes. Ya estamos en abril. Qué rápido pasan los días. Prosigamos con la segunda oración, la segunda pregunta. Medularmente, el texto apunta a destacar de la ciencia común, así es, el tema central aquí es la ciencia. ¿Qué cosa se destaca de la ciencia? El texto habla netamente de la ciencia, ¿no? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su característica en sí de la ciencia? La ciencia no está al servicio de una sociedad en particular, ¿no? Sino está al servicio de la humanidad. No te leo, no te leo bien, no te leo bien. Ah, no, no puede haber dos respuestas. Dije, cuando tengas duda, deja un lado, piensa bien, pensá, pibe, pensá. La respuesta es casi, casi literal. Y como dice un ex, artista, entre comillas, acá está la respuesta, amigo. Por eso es importante que trabajes con tu material y ubiques tu pregunta en el texto. La respuesta está en la primera oración, en esta oración principal, en esa idea principal. Dice, la ciencia tiene una obligación fundamental, la de producir resultados concretos y objetivos, la de funcionar. La ciencia no sirve si no tiene propósitos, si no funciona. Lo que hace la ciencia sirve a la humanidad. Entonces, ¿por qué contestas otra cosa? ¿Para qué te traje, pibe? La respuesta, entonces. A ver, te leo en el superchat. Te leo en el superchat.
Ahora sí, pues otra cosa, ahora sí. El alma vuelve a mi cuerpo, de verdad, muy bien, claro que sí. La respuesta es una actividad conducente a resultados efectivos, claro que sí. Profeta, ¿y por qué no puede ser la de la teoría que busca explicar la realidad natural? La realidad natural, eso no es su propósito, no es la de servir a la humanidad, ¿no? No es la teoría que busca explicar la realidad. La naturaleza existe tal cual, ¿no? Bien, ahí estaba tu super respuesta, ¿no? Incompatible. Tú y yo sabemos pues que lo incompatible evidentemente es aquella alternativa que va a negar lo que dice el texto. ¿Bien? Muy bien. Esa respuesta también lo puedes hallar en el primer párrafo. Primer párrafo. Y esa respuesta justamente está negando esa característica que tiene la ciencia. Nadie, pero nadie de la nada se hace científico. Un científico es un sujeto bastante conocedor de muchas cosas. Obviamente su mundo es más la ciencia, ¿no? Pero conoce muchas cosas. Y aquí justamente está negando eso. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. No, no puede ser diferente. Imposible. La respuesta. Así es, muy bien. ¿Y sabe dónde estaba esto? Y te lo digo con el taco. Mira, ¿sabe dónde está? ¿Sabe dónde está esa respuesta? Esa respuesta está acá. Mira, mira para ustedes con mucho cariño y con mucho amor. Mira, aquí en ese primer párrafo está la respuesta. Tercera oración. Este método ha funcionado muy bien, ya que siguiendo la idea de Pasteur ha producido vacunas eficientes para varias enfermedades infecciosas. Y los resultados, perdón, incluso más arriba esta vez. Acá está. La segunda oración me equivocaba. Al margen de su inmenso valor cultural, o sea, la ciencia tiene mucho conocimiento cultural académico sobre varias cosas y de su enorme contribución al avance de la civilización. Y esa es la respuesta que ustedes están dando, están negando justamente eso. La ciencia está empapado culturalmente, conoce bastante. No será como la filosofía, pero conoce mucho sobre lo que está investigando, sobre lo que va a hacer. Entonces, la respuesta aquí, pues, que está negando es la que justamente el jovencito inicialmente me dijo, ¿no? La respuesta es esta. La ciencia es una actividad cognitiva, obvio, está plagado de conocimiento, que carece de valor cultural, falsa como tú habrás observado, está negando lo que dice el primer párrafo, sino la respuesta es la E de emoción. La E de emoción. Así es. Se desprende del texto que, en opinión del autor, la tesis de Latour, uy, recontra sencillo, literal, ¿sí o no? Literal. Seguramente han alterado el orden, pero la respuesta es esa, amigo. ¿Bien? Han alterado el orden seguramente. Pero el texto y las preguntas son la misma. ¿Bien? Poncha quiere saber. Dice la pregunta 4, la pregunta 4. Dice, se desprende el texto que en opinión de Latour, la tesis, en este caso, sí o no también. Ellos qué pensaban? Que la ciencia era resultado
de una determinada sociedad, sino que la ciencia solo funcionaba porque una sociedad le había dicho que ocurre tal o cual cosa. Y el autor de todo ese fragmento dice que no es así, ¿no? La ciencia tiene otros propósitos. La ciencia no funciona así. La ciencia, evidentemente, se aboca a lo que pasa en determinados eventos, qué sé yo. La respuesta es ella, justamente. Bien, tenemos algunas respuestas, dice acá. Se desprende del texto que dice, ¿quiere igualar a la ciencia con la danza y la poesía? No, dice, cada uno tiene un propósito, pero a diferencia de estas, la ciencia tiene que ser funcional, objetiva, la de servir. Rechaza equivocadamente aspectos sociales de las ciencias científicas, más bien ellos aunan eso, ¿sí? Restringe a señalar lo que se denomina tragedia de la ciencia, en ningún momento habla de ella. Más bien ellos piensan que la ciencia es netamente, pues, circunstancial, podríamos decirlo así. Se apoya en una visión incorrecta sobre el desarrollo de la ciencia. Esa podría ser la respuesta. Esa podría ser la respuesta. Postula ingenuamente que la ciencia es un espejo de... No, pues nada que ver. Nada que ver. La respuesta era la de Dadito. La de Dado. Evidentemente desconoce el propósito y todo el proceso pues, de la ciencia. La respuesta era la D. Pero sin embargo, mira, me ha preocupado. A ver, dice, hay una niña que me dice que el material tiene otras características. ¿Es así? Lo que pasa es que cuando yo... ya sola. Lo que pasa es que cuando yo escogí este texto, tú ves aquí tienen 5 alternativas, ¿no es cierto? Es que cuando uno empieza a seleccionar textos, sola 3 ya, sola 3 está ya. Cuando uno selecciona textos, en este caso lo que seleccioné son pues lo que se supone que son los que podrían o tienen relación con el examen de admisión. Entonces eso, por ejemplo, es de San Marcos, si no me equivoco, del 2017 o 16. ¿Sí? Es por eso. Tiene 5 alternativas. ¿Por qué no le quito uno? No, es que ya me dio flojerita. 4, 5. Bien, prosigamos, vamos. Pregunta 5. Si la ciencia careciera de una representatividad objetiva, entonces obviamente sería como las otras disciplinas humanísticas, o sea, ya no cumpliría una función tal cual, ¿no? De servir a la humanidad. Pregunta de extrapolación. Y ahora les envío, me olvidé seguramente. Gracias por recordarme, señorita Carla Tello. Muy bien, claro que sí, esa es la respuesta. Excelente. Claro. Si ya no tuviera esa característica, obviamente la ciencia va a ser como cualquier otra disciplina. Bien, Lozano, Jennifer, Cuyubamba, Urco y Carla Chévere. O sea que la respuesta de las preguntas de extrapolación se luce muy bien, ¿vale? La respuesta sería pues la C. Esa es la super respuesta. La C. Y como dice la Chola Chabuca, ¡qué bonito! Vamos. Este texto me vacila bastante. Y vamos a encontrar muchas cosas aquí medio raras, ¿no? ¿Bien? Una vez más, no te veo. Acá nos pide la idea principal. La idea principal, esa es otra cosa. Estamos hablando de otra cosita ya. Entonces, la idea principal, tú sabes que generalmente es al inicio, al centro o al final. ¿Sí? La idea principal es aquella idea que sintetiza lo mejor de la exposición. Vamos a ver. Te cito. A ver, una super lectura. Una lectura. Ese texto está bien chévere.
Mm. ¿Qué? Bien, ¿lo desarrollamos? Sí, todavía no. Tú me dices. En este texto se está hablando, ¿sí o no?, de la civilización y la cultura, ¿no? Y los pensadores alemanes lo tenían bien clarito, ¿no? Que una cosa es civilización y otra cosa es cultura, ¿no? Uno no necesariamente tiene que ver con la otra, ¿no? El hecho que sea un país civilizado no implica que sea un país culto. El hecho que sea un país culturalmente desarrollado, o sea, que sea culto, no necesariamente implica que sea civilizado. Y eso lo tenían clarito los pensadores alemanes. Y la gente evidentemente no le creyó o simplemente no conciliaba con la idea que ellos tenían sobre civilización. Los pensadores alemanes decimonónicos establecen una neta distinción entre civilización, que incluía mecánica, tecnología y factores materiales, y la cultura. ¿Me entiendes? Una cosa es la civilización y otra cosa es la cultura. La civilización, ¿qué implica? Tecnología, factores materiales y mecánica. Eso era civilización bacano. O sea, todo aquel sujeto que tenía que ser, ¿no?, armas sofisticadas, quizás objetos adelantados, eso es civilización. Y cultura, otras cosas. Y la cultura que incluía los valores ideales y las más altas cualidades intelectuales, artísticas y morales de una sociedad. Entonces, hay una gran diferencia entre la civilización y el concepto de cultura para los pensadores alemanes. Diferenciaba, hay una diferencia inmensa, ¿no es cierto? Y yo también concilio con la idea, ¿no? Y lo constato actualmente, ¿no? Lo constato actualmente, ¿por qué? Porque si tú ves, si sumamos todos los estados europeos, hay cantidad de muertos hasta por gusto, ¿no? Entonces, ¿dónde está pues el desarrollo cultural, ¿no? Si el desarrollo cultural dices valores, ideales y las más altas cualidades intelectuales, artísticas y morales, quizás haya uno de esos, ¿no? Pero después no darle valor a tu vida. Después, cuando el gobierno dice, ¿sabes qué? Tienen que usar sus barbijos, el gobierno,
por ejemplo, no es la presidenta, no, Angela Merkel dice, no sé qué, por favor usen su cubrebocas, y los alemanes se niegan a eso, porque dicen mucho Dios que compararse o estar actuando con un país latinoamericano, o sabes qué, utilicen pues esa antifaz, ¿cómo se llama este bendito aparatito, este objeto? Ese objeto que te cubre todo el rostro, no es como si estuviéramos actuando como un país subdesarrollado, eso dicen muchos alemanes y muchos franceses también. Gracias, visor, muy amable Lozano, te agradezco. Entonces, evidentemente, ¿dónde está tu cultura, no? Protector facial, gracias, Camila, mejor de protector facial, gracias, Camila. Entonces, gracias, Camila y Lozano. Entonces, eso, ¿dónde está el aspecto cultural? ¿Dónde está toda tu tecnología y todo eso? O sea, solamente hubo civilización, más no hubo cultura. O sea, no hay cultura. ¿No? Ahí te muestras que una cosa es civilización y otra cosa es cultura. O sea, la cultura tiene que ver con el aspecto cognitivo, ¿no? Con la sensibilidad. Y muchos europeos son fríos. Más fríos que, evidentemente, la rosa es una suegra, no mentira, ¿no? Más frío que el hielo, ¿eh? De verdad, el europeo era contra frío, ¿no? Igual que las europeas son recontra frías, ¿no? Entonces, no hay aspecto cultural, ¿no? O sea, conocimientos académicos, evidentemente humanos, no hay, ¿no? Es por eso que en Italia, en Francia, Inglaterra, en Alemania, los que sobresalen hay cantidad de muertos. ¿Por qué? Por negarse evidentemente a usar el visor, por negarse evidentemente a usar el cubrebocas. Entonces, profe, pero ¿por qué funciona eso en otros países de Europa, ¿no? En Suiza, Países Bajos, ya estamos hablando de otro continente, pues. Pero hay pues la gente, pues así como en China, quizás en Japón, en esa parte del mundo, la gente si es disciplinada sabe que evidentemente tiene que cubrirse, o en todo caso, si no vamos a hacer nada, todos no hagamos. Pues así funciona. Pero en la mayor cantidad de estados europeos hay muertos hasta por gusto. Hay muertos, bastantes. Y a pesar de toda su civilización, o sea, de toda su infraestructura alucinante, no pueden con, evidentemente, ese virus. Entonces, ¿dónde está la civilización? ¿Dónde está el aspecto cultural? Ya son, ya son idiosincrasias, ¿no? Entonces, ahí tienes que ver, obviamente, el aspecto netamente humano. Entonces, los pensadores alemanes, los decimonónicos, tenían pues esa clara, ¿no? Esa clara distinción. Sin embargo, dice, mira, ahí está la primera idea tendría que ver con la idea principal. Esa distinción ha persistido en el pensamiento alemán, pero ese pero está negando todo lo anterior, pero no ha sido aceptado en ningún otro lugar. Mira, no ha sido aceptado en ningún otro lugar. O sea, la gente alucina y cree que evidentemente civilización sí es cultura. Entonces, mira, Norteamérica, ¿no? Tiene tantísima tecnología y evidentemente no es consecuente con sus culturas. Profe, pero si comparamos Japón y China, igual, ¿no? En cambio, en China y en Japón sí son distintos. Entonces ya tiene que ver la idiosincrasia y acá, ¿no? Fuera de Alemania se coincide mayoritariamente con Braudel, en que es engañoso pretender a la manera alemana separar la cultura de la civilización, que le sirve de fundamento. Entonces, todos los pensadores creen que los alemanes están locos, ¿no? Entonces, para Braudel, por ejemplo, dice que evidentemente si hay civilización, hay cultura, ¿no? Si hay cultura, hay civilización. Tiene otro concepto de civilización y de cultura, ¿no? Para ahí ellos son como una simbiosis, ¿no? Los dos deben estar necesariamente. Ese es para Braudel. Tanto civilización como cultura hacen referencia a la forma global de vida de un pueblo. Y una civilización es una cultura con mayúscula, hermanos. Entonces, ser civilizado implica pues ser culto, ¿no? Ambas contienen valores, normas, instituciones y forma de pensamiento a las que sucesivas generaciones dentro de una sociedad dada han atribuido una importancia fundamental. Para Braudel,
Una civilización, otro pensamiento para Braudel, perdón, una civilización es una especie, un ámbito cultural, un conjunto de características y fenómenos culturales. Ese es el pensamiento de Braudel. Para Wallerstein, la define a su vez como una particularidad concatenación de visión del mundo, costumbres, estructuras y cultura, de forma una especie, un todo histórico. Una civilización es, según Dawson, el producto de un proceso particular y original de creatividad cultural, que es obra de un pueblo concreto, mientras que para Durkheim y Mauss es una especie de medio ambiente moral que abarca determinado número de naciones, donde cada cultura nacional es una forma particular de todo. Para Spencer, una civilización es el destino inevitable de la cultura. Como se puede notar, la cultura es el tema común que prácticamente todas las definiciones de la civilización. Desde los griegos, uno de los elementos claves que define la civilización ha sido la religión. En una medida muy amplia, las principales civilizaciones de la historia humana se han identificado con las grandes religiones del mundo. O sea, que están diciendo, o sea que las grandes religiones están asociadas netamente al aspecto cultural. Incluso personas que comparten etnicidad y lengua pueden matarse brutalmente a otras, unas a otras, porque creen en dioses diferentes. Por lo tanto, amigos, los pensadores que no son alemanes evidentemente creen que el concepto civilización está empapado de cultura, ¿no? Y la cultura está embebido de civilización. Y esto ha sido a lo largo del tiempo. Y la única que posiblemente dice, ¿no?, distinguía o tenía el aspecto cultural era la religión. Y es por eso tú, por tu grande conocimiento de historia del Perú y universal, es que el aspecto académico, cultural, estaba asociado a la iglesia. Y es por eso cuando algunos científicos rompían parámetros, la iglesia los ajusticiaba, ¿no? Ahí está el alemán Giordano Bruno, ¿no?, que fue conminado a que se mate. ¿Por qué? Porque supuestamente había roto los parámetros de cultura de la iglesia. Bueno, estamos teniendo a colación otros conceptos. Va entonces con la primera respuesta. Vamos. La idea principal, se facilita con la idea principal. Está más fácil que ya. Oye, entonces, mira, tengo dos respuestas, man. Entonces digo yo, mis amigos, ¿dónde están? Los buscaré. Demonios, ¿dónde están? No tengo 100 amigos. Gracias, Cuyubamba. Grande, Cuyubamba, Núñez, Kevin Castro. Así es. Chévere, muy bien esa respuesta. Gracias, les agradezco bastante. La respuesta es la Z, ¿no? Está propuesto al inicio y al final el texto refuerza la idea de que evidentemente esté inmerso dentro de él, ¿no? Gracias, muy amable, gracias. Gracias, Camila. Yo grande, Camila. Gracias, Lozano Anyosa Ximena. Resulta incompatible. Uy, incompatible. Ya sabemos que se habla del pensamiento alemán y la diferencia que hay entre civilización y cultura, ¿no? Los alemanes la tenían clarita. Bien, ya tenemos ya. Muy amable, gracias. Resulta incompatible con el texto sostener.
Resulta incompatible con el texto social. Para los pensadores alemanes decimonónicos, la civilización es responsable del progreso material y habla de eso, ¿sí? La tecnología, otros aspectos. Braudel discrepa tajantemente del criterio defendido por los pensadores alemanes del siglo XIX. Obvio, total, tan locos los alemanes, dice que tienen. Para los griegos, el factor religioso es un elemento importante en la configuración de cultura. Así es, desde ellos viene el. En la definición de Wallerstein, el concepto de cultura elimina producto de tecnología. Según Durkheim y Mauss, las culturas nacionales están englobadas en el concepto mayor de civilización. Recuerda que todos los pensadores, después los alemanes, evidentemente hacen una conciliación entre ambos, ¿no? En que cultura y civilización es lo mismo, o en todo caso están inmersos. Hay una simbiosis, es como un signo lingüístico, están los dos necesariamente, eso dice. En la definición de Valencia, el concepto de cultura elimina los productos de nuevo, falso. Están unidos. Están unidos. No es que todos los pensadores dicen que no. Civilización implica cultura, ¿no? Cultura implica civilización. Eso dice. ¿En cuál de los siguientes autores se establece el carácter idiosincrático de la civilización? En condiciones normales, obviamente, cuando uno lee las preguntas, hubiera subrayado cada uno de los pensamientos de ellos. ¿Sí? Cada uno de los pensamientos de ellos. ¿Qué piensa, evidentemente, Damson? ¿Qué piensa Spengler, Durkheim, Braudel y Vallancey? ¿En cuál de los siguientes autores se establece el carácter idiosincrático de la civilización? Profeta, ¿qué cosa es la idiosincrasia? La idiosincrasia es la característica propia de una persona o de una nación o de un lugar. Esa es la idiosincrasia. Es la característica, la forma de ser, su aspecto natural de ese lugar o de esa persona. Esa es su idiosincrasia. Y vale a ser, evidentemente, no define así. ¿Bien? O en todo caso, dicen, define la ciencia como una concatenación de visión del mundo. Por lo tanto, pues, desarrolla su idiosincrasia. Si el criterio de los pensadores alemanes hubiese impuesto en todo Occidente, lo cual no ocurrió solamente en Alemania, o en todo caso en algunos pensadores alemanes, gracias por esas respuestas, dudando, dice, si el criterio de los pensadores alemanes se hubiese impuesto en todo el Occidente, entonces, obviamente, los pensadores hubieran hecho esa distinción que hacían los alemanes, ¿no? De que una cosa es cultura y otra cosa es civilización. Una no implica necesariamente la otra. Nadie usaría en la actualidad el término civilización, seguramente que sí, ¿no? Pero de manera precisa, exacta. El término cultura sería subsumido en la civilización. Ellos no creían eso, ¿sí? Ellos decían que era distinto, ¿no? Ellos decían que era una raza distinta, diferente. ¿Sí? Ahí está tu respuesta, muy bien. Qué chévere, qué chévere. Me emociona cuando dice la respuesta así. Y sin dudar.
En el texto el vocablo neta, que está al inicio, los alemanes tienen una distinción neta, se puede reemplazar por, y no tiene nada que ver con el mexicanismo, la neta, güey. No te mexicanices, ¿eh? No manches. En el texto, el vocablo neta se puede reemplazar, ¿qué sí o no? Ellos tienen una distinción clara, así, total, inapelable, ellos, pero el resto no. No manches, güey. No manches, güey. Oiga, tiene que interpretar bien, pues, el sentido de la palabra. La respuesta. Tajante, ¿no? Concluyente. O sea, inapelable, ¿no? Ellos tenían clarito que una cosa es civilización, y es más, dice, ¿no? Civilización tiene que ver con eso, con eso, con eso. Y cultura tiene que ver con eso, con eso, con eso. Una cosa no depende de la otra, dice. Por lo menos en ese caso. Bien, muy bien. Uy, entonces este texto es la muerte de este texto. Ya, es un texto mixto, es un supertexto mixto. Igual, ¿no? Las preguntas son importantes. Uy, también la idea principal. Y esta idea principal, recuerda que lo podemos ubicar al inicio, al centro, al final. Y en este tipo de textos, recomendamos que primero se analiza la parte discontinua, la imagen, ya que esa imagen se vincula con el tema central. Y en ese tema central, evidentemente, hay datos estadísticos, ¿no? Dice porcentaje de diferencias en el ADN, árbol genealógico de los primates superiores, millones de años transcurridos, chimpancé común, chimpancé pigmeo, ser humano, gorila, orangután, gibón común, gibón de Islamán, mono del viejo mundo, ¿ya? Entonces, si nos ponemos a analizar ese datito, chimpancé común, seguramente respecto al humano, tendría cero. Chimpancé pigmeo respecto al humano, habría algo. Ser humano, 2. Gorila, 3. El orangután, 4. El gibón común y gibón de Islamabad, mira, aparentemente 5, pero ahí se fragmenta en 2. Y los monos del viejo mundo, casi total. Y la cantidad como fueron desapareciendo. Entonces, en este cuadro nos muestran, pues, la cantidad de genes que tienen, que comparten los humanos con los primates. Y cómo se van, obviamente, distinguiendo y cómo va disminuyendo esos genes. Y la cantidad de tiempo que, mira, ahí pasando. De 30 a 25, de 25 a 15, de 15 a 10, de 10 a 5. Intervalo de 5 millones. Oye, ¿qué pasó acá? Ahí está, hecho eso, ahora vamos a repasar esta partecita.
haré una lecturita a ese texto. Bien, leído eso, ahora sí vamos a desarrollar este texto. Bueno, ya sabemos que hablamos de una comparación de genes pues, que hay entre los humanos y, evidentemente, los primates. En esa parte discontinua es donde de alguna manera se observa mejor la cantidad, ¿no? Porque aquí evidentemente hay números generales, pero ahí es donde ya se precisa en la parte continua la cantidad, bueno, entre comillas, exacta de ADN, ¿no? Que contienen pues esos animales y nosotros. Para estudiar la genealogía de cualquier par de primates superiores de nuestros tiempos deben seguirse, como muestra el gráfico adjunto, dos líneas que parten de su nombre hacia el punto negro que las conecta. ¿Sí? Ahí hay un procedimiento de análisis de cómo reconocer eso. El punto negro, ¿sí? Y la línea, evidentemente, de ADN, acá había bastante contenido de ADN seguramente hace 30 millones de años, ¿no? Con los monos del viejo mundo. Los números de la izquierda indican el porcentaje de ADN en que difieren, y en los de la derecha son una estimación de millones de años transcurridos desde el momento en que compartieron con un ancestro común. Por ejemplo,
El chimpancé común y el chimpancé pigmeo difieren alrededor de 0,7 de su ADN. Y separaron sus líneas evolutivas hace unos 3 millones de años. Los humanos diferimos en un 1,6% de nuestro ADN de ambas especies, de chimpancés. Y nos separamos de nuestro ancestro común hace unos 7 millones de años. Los gorilas difieren en aproximadamente 2,3% de su ADN de los humanos. Y de los chimpancés, y se separaron hace unos 10 millones de años del ancestro común, que luego compartiríamos los humanos con las dos especies chimpancés. El gorila debió separarse de nuestro árbol genealógico un poco antes de que los humanos y los chimpancés emprendieran vías evolutivas independientes. O sea, en algún momento casi fuimos similares. Los chimpancés y no los gorilas son nuestros parientes más próximos, o dicho de otro modo, el pariente más próximo chimpancé no es el gorila, sino el ser humano. Quiere decir, se deduce pues que entonces tanto el humano como el chimpancé comparten genes y hay una cantidad de ADN entre ellos. La taxonomía, oiga, taxonomía, ¿no? ¿Y tú sabes cuál fue la teoría y a quién incluso la iglesia y los científicos de esa época? Obviamente tú debes recordar esos conceptos y asociarlo automáticamente, bacano, claro, ese pata fue de alguna manera uno de los partícipes de la taxonomía, ¿sí? La teoría del evolucionismo. Su propuesta de quién era, ¿te acuerdas? Incluso fue motivo de mofa. A 6 pinturas con su rostro y evidentemente cogiendo un palito. La taxonomía convencional ha reforzado nuestras tendencias antropocéntricas al afirmar que existía la dicotomía fundamental entre el proceso del ser humano, que se alza en solitario en la cima de la evolución, y los demás signos, seres inferiores sumidos en el abismo de la bestialidad. Es posible, sin embargo, que en el futuro los taxonomistas vean la realidad desde un punto de vista de los chimpancés, reconociendo que existe una dicotomía no muy acusada entre los simios ligeramente más evolucionados y otros algo menos evolucionados. La distinción tradicional entre simios y humanos responde a una falsa interpretación de los hechos. Por lo tanto, el texto pues nos habla de la semejanza o la asociación o la relación que hay entre los primates y los humanos y la cantidad de ADN pues que ambos tenemos, o en todo caso lo que nos difiere. Ahora observa la primera pregunta. En este cuadro se analiza pues el área originaria de los primates superiores, la cantidad de ADN que tiene y cómo nos fuimos separando. En el caso del ser humano, evidentemente ya no se compara respecto, por ejemplo, a los monos del viejo mundo, ¿no? Que compartíamos aparentemente mucho ADN, pero ya con los últimos ya casi no hay. En esa primera premisa, ¿cuál es la idea principal del texto? En el texto obviamente nos habla pues la cantidad de porcentaje de ADN que tanto humanos como primates compartimos. No particularices. Y esa idea principal se muestra al final del texto, es en la parte continua. En la parte continua. Aquí aparece la respuesta. En esta última parte está. En esta última parte está. Es posible, sin embargo, que en el futuro los taxonomistas vean la realidad desde el punto de vista de los chimpancés, reconociendo que existe una dicotomía no muy acusada entre los simios ligeramente más evolucionados, los 3 chimpancés, incluye el chimpancé humano, y otros menos evolucionados, gorilas, orangutanes y gibón. La distinción tradicional entre simios, definido como chimpancé, gorila, etc., y humanos responde a una falsa interpretación de hechos.
Por lo tanto, si hay una clasificación de primates, el hombre estaría inmerso dentro de una de esas clasificaciones. Estaría inmerso dentro de una de estas. La taxonomía convencional ha reforzado nuestras tendencias antropocéntricas al afirmar que existía una dicotomía fundamental entre el poderoso ser humano que se alza en solitario en la cima de la evolución y los demás simios, seres inferiores subsumidos en el abismo de la bestialidad. Entonces, mira, habla pues de todo un proceso, ¿no? O sea, nosotros simplemente somos una extensión de los primates, obviamente más evolucionados que ellos. Entonces, tu respuesta que me has planteado, mira, son dos respuestas que me han dado. Una está bien y la otra está mal, obviamente, ¿no? En el texto, es verdad, se habla de compartir ADN humano y primate, pero nos habla de una clasificación de primates. La respuesta. Los gorilas y los gibones se emprendieron, pero eso es particular, no sería el principal. El ser humano podría ser considerado como el tercer chimpancé, objetando la pretendida superioridad de nuestra especie respecto a los simios. Podría ser eso, ¿no? Porque la penúltima oración justamente hace alusión a esa parte. El porcentaje de ADN y el número de millones de años transcurridos nos permiten ubicar el árbol genealógico de cualquier primate superior. En verdad está toda la clasificación de los primates. No hay un primate en particular. A la luz de las nuevas evidencias taxonómicas, el primate más próximo al chimpancé es el gorila, y no el humano, como se crea, no es falso. Hace 7 millones de años, los humanos nos separamos de los chimpancés, por lo cual diferimos pero es particular, ¿no? La respuesta. ¿Sí? En el texto se ilustra la genealogía de cualquier par de primates a través de la diferencia de ADN y los millones de años transcurridos desde que compartieron un ancestro común, para luego argumentar la supuesta diferencia entre humanos y simios. Entonces, la respuesta, bueno, en la penúltima oración del texto estaba esa respuesta, ¿no? El ser humano podría ser considerado como el tercer chimpancé, objetando la pretendida superioridad de nuestra especie respecto a los simios. El término acusada puede ser reemplazado por que aún no ha sido detallada, que no ha sido evidentemente, pues, dice, pero la palabra acusada, la connotación de acusada evidentemente es negativa. Nadie evidentemente ha criticado, ha buscado respuesta o ha pretendido tergiversar dicho concepto. Entonces, acusada tiene sentido de discriminada, objetada, defendida, manifiesta, reprobada. Muy bien por esa respuesta, gracias, les agradezco bastante. Así es. Profeta, ¿cómo así manifiesta? Mira, el término acusado puede ser reemplazado por, dice, lee la última. Es posible, sin embargo, que en el futuro los taxonomistas vean la realidad desde el punto de vista de los chimpancés, reconociendo que existe una dicotomía no muy acusada entre los simios. O sea, no muy, lo has tomado literal, sino, y si tú lo tomas literal, o sea, no has cambiado nada. Sí es verdad que usted tiene una connotación negativa, pero acá no tiene nada que ver, ¿no? El sentido connotado. ¿Qué quieren decir con acusar? ¿Lo mismo? ¿No? Una dicotomía no muy acusada entre los simios, ligeramente más evolucionados, o sea, aclarada, precisada, esclarecida.
Teniendo en cuenta el gráfico, resulta incompatible sostener respecto a los gibones. No puse botones acá. Pero como la pregunta está evidentemente referenciada, entonces solo ubico el gráfico, ¿no? Y a partir del gráfico voy a comparar la información. Muy amable. Y recuerda que los gibones se fragmentan en dos, ¿no es cierto? Si ubica su pregunta en el gráfico, solo gráfica, te hablan sobre los gibones. Mira, aquí está el gibón. Gibón común, gibón de Islamabad. 10 millones de años. 2. Se divide. La misma línea, 20 millones de años. Buen porcentaje de ADN. ¿Ya? Teniendo en cuenta el gráfico, resulta incompatible sostener respecto a los gibones que la primera compatible. Ese es falso. Bueno. No había nada en común. Hay una relación, pero el ser humano moderno tiene características distintas, totalmente distintas, obviamente, a ese tipo de primates. Y en el texto se muestra toda esa clasificación. Se infiere a partir de la información textual que las diferencias de porcentaje de ADN en el gráfico nos muestra evidentemente de acuerdo a la cantidad de ADN en la estructura de los primates y del ser humano y la diferencia que hay entre ellos y nosotros, ¿no? Y la evolución que hubo entre ambos. O sea, gracias al porcentaje, yo podría saber o reconocer si hay un parentesco casi inherente entre el primate y el ser humano. Y si a mayor porcentaje, seguramente habrá mucha más relación, ¿no? Pero a menor porcentaje habrá una diferenciación casi absoluta. O sea que si infiere a partir de información textual que la diferencia es importante del ADN, y ahí está el hombre que te dice, ¿no? Charles Darwin. Pregunta 15. Si se descubriera un cuarto tipo de chimpancé, porque nosotros somos el tercer tipo, ¿no es cierto? Que separó su línea evolutiva hace unos 2 millones de años, probablemente, obviamente, ellos han tenido que separarse o tendríamos que vincularlo con, obviamente, con nosotros.
O sea, a partir de nosotros seguramente se cambiaron. Ya tenemos 4 respuestas. Mira lo que está respondiendo. Dice, sí, si hay una vinculación entre los primates y nosotros, y la evolución básicamente radica en la cantidad de ADN que hay en ellos y en nosotros. Y nosotros de alguna manera nos fuimos separando porque ya no teníamos demasiado ADN que sí tienen esos primates, porque evolucionamos, no es cierto. O sea, nosotros somos una prolongación de los primates. Si hubiera un otro tipo de primate, ¿con quién se va a vincular? ¿Con el animal que no evoluciona aún o con nosotros? De hecho, que se va a vincular con nosotros. Entonces, ¿por qué vas a contestar en el futuro la taxonomía debería verse a partir de esa especie? Que la base que la vamos a dejar así nomás. Se supone que es la base, ¿no? Para explicar justamente la taxonomía. La respuesta, evidentemente, acá sería, pues, más concretamente, la B. La B. Hay una relación entre, estaría más emparentado con el ser humano que con el gorila, obviamente, total. Hasta ahí esa parte práctica. Ahora vamos a desarrollar algunos ejercicios más que hay en su material didáctico. Si hubiera alguna pregunta respecto a alguna de las preguntas desarrolladas, encantadísimo, ¿bien? Bien, está desarrollada esa pregunta. Este texto les comentaba yo, ¿no? Que evidentemente subrepticiamente lo han camuflado. Bien. A ver, recuerda que las características de las preguntas son las mismas, o sea, el mismo tipo de pregunta, solo que con un nivel un poquito más bajo, pero los mismos tipos de preguntas. La pregunta por jerarquía, la pregunta por el sentido contextual, ¿bien? La pregunta de compatible-incompatible y la pregunta de inferencia y extrapolación. ¿Bien? Entonces, sería bueno, evidentemente, que en la medida que tú puedas leer, ¿no? Profe, no sé nada de inglés, entonces, caballero, hay varias formas acá. Hay varias palabras que aquí nosotros usamos que son, evidentemente, compartimos la misma raíz. Por ejemplo, Australia, profesor, no realidad. Evidentemente, hay varias palabras que aquí tú puedes deducir fácilmente. Y uno podría deducir el contenido del texto. Pero ese es un trabajo un poco complejo. Pero ¿te podría llegar a deducir? Claro que sí. Entonces, por eso se pedía que tenga usted noción básica de inglés para que pueda entender todo ese texto. El que tiene noción básica se da cuenta, pues,
que no es un texto complejo eso. Y las preguntas no son tan complicadas como en castellano, ¿no? Si no se adecuan pues al contexto. Bien, a ver, pregunta de oración. Esto recuerda que nos ayuda pues a consolidar nuestra comprensión de lectura. Es el tema que se utiliza a excepción de San Marcos. Todas las estatales de la capital usan este tema. Entonces, no debo repetir palabras cuando quiero hacer esto. Debo leer ideas. ¿Bien? El contrato de alquiler está normado en el Código Civil. Subrayo, mira, el contrato de alquiler. Si el arrendatario no paga la renta por más de 2 meses, puede ser desalojado. Aquí, por ejemplo, habla del contrato de alquiler, pero evidentemente es su contenido, ¿no? Su contenido. Implícitamente aquí también está contrato de alquiler. La legislación sobre el contrato de arrendamiento se ha modernizado y tiene que favorecer al arrendador. El contrato de arrendamiento es lo mismo, pero con otras palabras. El contrato debe fijar el tiempo que durará el alquiler, ¿ya? Se refiere al contrato, obviamente, de alquiler. De todo contrato generaliza, cuando estamos hablando de manera particular nosotros, en esta idea 5 dice, de todo contrato emana un conjunto de obligaciones para contratantes. Esta idea 5 está rompiendo la coherencia que había en el texto hasta entonces. Se está apartando completamente el tema, sino. Entonces, esa va a tener que eliminarse. Se tiene que eliminar porque está rompiendo la coherencia del texto. Y ahora mira, amigo, para ti con cariño, si tú recuerdas algo, y si no, para eso está tu profeta, estos compañeros, este ejercicio en particular, el que estás haciendo ahorita, el que ves, se vincula principalmente con él, con la coherencia. Y esa coherencia, nunca te olvides, es igual a lo voy a poner de minúscula, a la estructura semántica del texto. O sea, cuando digo estructura semántica me refiero pues a todas las ideas. Todas las ideas hablan del mismo tema, todas necesariamente. Y ese ejercicio se vincula con esta propiedad fundamental del texto, con la estructura semántica del texto, donde todas las ideas deben hablar del mismo tema. Todas esas ideas deben necesariamente estar ordenadas ya sea deductivamente o inductivamente. La mayor cantidad de textos que tú vas a leer, que tú lees, son, mira, y lo pongo de mayúscula para que digan, son textos deductivos. O sea, profeta, ¿qué me quiere decir con eso, sensei? Los textos deductivos, obviamente, se ordenan, sus ideas están ordenadas de lo general a lo particular. Ese, jóvenes, es el ordenamiento lógico de ese tipo de... Los textos que tú lees son textos deductivos. De 10 textos, 8 serán deductivos, o los 10 son deductivos. O sea, tienen sus ideas así, ¿no? Desde la idea general y terminan con ideas particulares. Y si tú ves eso, es algo parecido. En ese caso era un texto inductivo. ¿Por qué? Porque va de lo particular y termina con idea general, ¿no? Idea general que se aparta completamente del texto. Entonces, ahora, si tú eres analítico, dirás, el profeta tiene sentido lógico lo que dice el profeta, porque en verdad todo esto, profeta, todo esto, efectivamente no es la estructura semántica del texto, tiene sentido lógico. Chévere, profeta, claro que sí, el profeta es lo máximo. Entonces, clase,
Ese ejercicio se vincula principalmente con la coherencia del texto. Se vincula con la coherencia del texto. Segundo textito, mira. Esa es una forma de hacer. La otra forma de hacer, ¿sabes cómo sería? Bacán. Analizo. Chévere. Hombres y mujeres son seres que se necesitan mutuamente. Mira, para que no falles, para que te luzcas. Chévere. ¿Quién o quiénes se necesitan mutuamente? Hombres y mujeres. Bien, ese es el tema. Dos, el hombre es un ser gregario por naturaleza, o sea, el hombre es un ser sociable por naturaleza. Bien, solamente hablando del hombre. Tres, él es un ser que no solo sabe y hace, también siente. Están explicando evidentemente las características del ser. Oiga, hombre, ha logrado vencer a la naturaleza. ¿Quién se entiende que ese hombre? A través del tiempo ha desarrollado su saber científico y ha calificado su tecnología. ¿Quién? El hombre. Como usted observará, joven señorita, mira, si no, el primer tema es el hombre y la mujer, en cambio el segundo tema es hombre, 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 hombre y hombre. ¿Sí? Por eso y muchas cosas más, profeta, ven a mi casa esta Navidad, posiblemente. La respuesta sería pues la uno. Se aparta completamente el tema. Se aparta el tema. Se aparta totalmente el tema. ¿Está bien? Hay varias formas de hacer ese tipo de ejercicio. Entonces, la idea uno rompe la coherencia de ese texto, rompe totalmente. Vamos, Lucy de acá, ¿cuál es la respuesta? De la 23. Vamos, Lucy, hazte una. De la 23, ¿cuál es la respuesta? Bien, gracias, muy amable, muy amable, muy amable. Lozano, Fabiana, Kevin, chévere. Si obviamente vamos a postular a Villarreal, Callao, Agraria, Cantuta, la UNTELS, la UNI, cualquier particular, viene ese tema y tienes que hacerlo bien. Bueno, si no lo hace bien, evidentemente, pues sería fatal para mí también. La respuesta es correcta, tal cual, muy bien. Cuando hablamos de series verbales, tú sabes que las series verbales, esas series se originan, mira, la serie, mira, tienen dos formas de asociarse, ¿no? Se van a relacionar semánticamente o se van a relacionar, mira, de manera léxica o se van a relacionar de manera contextual. Entonces, para que haya series verbales, las palabras se relacionan semánticamente o se relacionan de manera contextual. La palabra nunca, pero nunca está solita, siempre está socializando. Entonces, de manera general, así se relacionan las palabritas. ¿Sí? De esa manera se relacionan las palabritas. Ahora, si se van a relacionar, mira, semánticamente, ellas podrían formarse generando sinonimia, oiga, generando antonimia, generando de pronto hiponimia, o generando de pronto pues hiperonimia, o generando tal vez holonimia,
o generando posiblemente meronimia. ¿Qué es eso, sensei? ¿Por qué nos trauma, profeta? ¿No? Es que esas son las relaciones semánticas, pues. Semánticamente se podría relacionar, mira, cuando tienen significados parecidos o iguales, cuando los significados se oponen, cuando hay un término específico y genérico, cuando hay un todo y una parte que se vincula, o como San Marcos suele llamarlo así, ¿no? Relaciones semánticas, San Marcos incluye también a la homonimia, caramba, ¿qué puse acá? A la homonimia, y dentro de ella nunca te olvides que está la homografía, y la homofonía. Y evidentemente tiene que estar la paronimia, con minúscula. Esas son, mira, relaciones semánticas. En este último caso, amigos, no necesariamente porque compartan semas en común, ¿eh? O porque hay un vínculo entre los significados, sino simplemente porque está dentro del signo lingüístico. Y a nivel contextual, o a nivel lógico, o a nivel léxico, las palabras podrían formarse infinitamente, podrían relacionarse de distintas formas. Aquí, por ejemplo, podría encontrar una relación de, no sé, se me ocurre, por ejemplo, de efecto causa, efecto causa. O podría formar una relación de agente, lugar, o quizás podría formar pues una relación lógica de objeto función, y así hay infinidad evidentemente de relaciones acá, infinidad. Va a depender de cuánto conoce la persona, cuánto conoce el tema. Aquí hay muchas relaciones: objeto, causa, efecto, agente, lugar, objeto, función, contenido, una hemorragia de relaciones que acá podrían generarse. Entonces, ese tipo de ejemplos, cuando uno hace ese tipo de ejemplos, obviamente va a relacionar, o las palabras están relacionadas ya de distinta o tal o cual forma. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá, dice vocablo, señala el vocablo que no pertenece a la cerebral, ya, pues bacán. Entonces, quiere decir que aquí hay, o hay relación semántica, o hay relación lógica. Va a depender bastante de cuánto conozco yo, ¿sí o no? Bien, bien, Tim, lo máximo. Bien, señorita Lozano se hace como 2 horas de contesté. Ascenso, venia, beneplácito, repulsa, anuencia. Ah, aquí hay una palabra que no tiene nada, pero nada que ver. ¿Por qué has contestado eso? ¿Para qué te traje? ¡Pibe! ¿Para qué te traje? ¡Pibe! ¡Pibe! Así como el gallo Claudio. ¿Cómo vas a marcarme eso? Pues no se anda. Ahí hay un antónimo. ¿Qué tienes? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Por qué eres así? Como dice el amigo. ¿Por qué eres así, chica? Si no tiene nada que ver, pues la respuesta ahí es así es. Ahora sí es otra cosa. Por las puras, ahí está el diccionario ahí, el diccionario virtual. Ahora sí, pues otra cosa. Por la pura, el diccionario virtual. La respuesta es repulsa. Repulsa. Ay, profe, cualquiera se equivoca. Sí, pues, pero si tienes diccionario no sea mala. ¿Para qué te traje? Porque sos así.
Axiomático, palmario, sensible. Vamos, sinónimos. Hay una relación de sinonimia, por ejemplo, ahí. Recontra, what? Pero ¿cómo me vas a decir eso? ¿Qué tienes? ¿Qué está pasando acá? Oye, Tim, se me cae un ídolo. Se me cae un ídolo, demonio, Rick. Me está fallando. Me volviste a fallar. Estamos mal en religión. No puede ser posible. Axiomático, palmario, sensibles. En principio que se deja ver o se puede ver. Pero algo axiomático es algo evidentemente indiscutible. Algo contundente. Pero aquí mira que se deja ver o se puede ver. Ahora, límpido, ¿sabe por qué no es señor, señorita? Porque límpido tiene que ver con la limpieza, con lo limpio. Profeta, entonces, Terzo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué eres así, chica? ¿Por qué eres así? No, pues. ¿Cómo vas a ponerme eso? Una vez más, recontra what? Pero ¿por qué tienes? No hay diccionario por ahí. ¿Alguien podría decirme la respuesta correcta? ¿Qué tal? Yo sé que están bromeando, no bromeen así. Están bromeando. Si no, a partir de la próxima voy a tener que poner todas las clases bastante cerebrales, ¿no? ¿Cómo me vas a fallar ahí? Tú no has escuchado nunca la palabra patente. Dime, no has escuchado nunca. Patentizar es hacerlo público, mostrarlo, hacerlo evidente. ¿No es cierto? Esa es la respuesta. Terzo es suavidad. 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 Ah, profeta, no sabía, sensei. Ahora se sabe. Ya eso que ustedes hacían constantemente cuando estaban en el aula de clase, nos ponemos notarios. Charlar, platicar, departir, confabular, conversar, florear, parlar, cuchichear, dice acá. Mira, ahí tienes, mira, tienes conversar, tienes parlar y tienes cuchichear y tienes florear. ¿Sí? Obviamente dice charlar, platicar, departir. Cualquiera de esas podría ser la respuesta. Pero tiene algo en particular esas tres palabras que nos plantean la premisa. ¿Sí o no? Cualquiera, pero hay algo en particular. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿B, C, D o E? Ya hay una, ya muy bien, ya. Tiene, mira, las dos posibles respuestas, siendo contundente, solamente podría decir, mira, conversar y hablar, nada más. La respuesta que dice marcar, mira, ya, muy bien, ya, muy bien, Alex. Entonces, ¿cuál marcamos con respuesta? ¿Cuchichear? ¿Parlar? ¿Sí o no? Conversar es alternando turnos. ¿Sí o no? Parlar es charlar. ¿Bien? Y acá es no charlar, platicar, departir. ¿Bien? Cuando uno platica, uno charla, evidentemente, no altera necesariamente turnos, o en todo caso uno deja de hablar a uno y luego interviene el otro. ¿Bien? Y en cambio, cuando uno va a conversar, altera evidentemente el turno. El profeta, ¿y qué cosa es cuchichear? Cuchichear es hablar en tono bajo, ¿no? Cuando la chimosería se charla. Entonces, la palabra correcta, entonces, profeta, ¿cuál sería acá? ¿Sí? Conversar o hablar.
Profeta, ¿qué cosa es hablar? Y ahí justamente un compañero nuestro decía, lo explicaba ahí en el chat. Hablar o charlar en especial con desenvoltura o desembarazo de las cosas sin importancia, o sea, platicar, ¿no? Platicar sobre algo en particular. En cambio, el concepto conversar, y también ya lo han dicho ya, conversar, es hablar con otra sobre algo, alternando turnos de palabra, ¿no? Eso es conversar, ¿no? ¿Bien? Ahora habla, te toca tú, ¿no? Déjame hablar, ¿no? Entonces la respuesta correcta pues sería aquí, amigos, amigas, sería hablar. Hablar. De ahí viene el concepto de parlamento, ¿no? Que en verdad no se parla nada ahí, ¿no? Bien, entonces, compañeros, mira, tomen en cuenta esa síntesis de las relaciones semánticas. Y el que viene, nunca te olvides, es ese, ¿no? El que viene en San Marquito son esas dos, ¿no? Viene antonimia, viene bastante. Bien, antonimia viene bastante. Y viene la palabra de hiponimia, ¿no? Y también viene, suele venir algunas veces homonimia, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Bien. Si hubiera alguna súper pregunta en la sala, encantadísimo, ¿verdad? Agradecerte bastante tu atención y ya pues nos estaremos viendo la próxima semana, ¿no? Compañera Miriam, siempre es un gustazo estar en este super salón. Bien, amigos, si hubiera alguna súper pregunta, encantado. Bien, si no, nos vemos la próxima semana, Dios mediante, ¿no? Sigue abrigándote, ahora sí, ya empieza a hacer frío, sigue protegiéndote, evita salir, mira que la vacuna, como vamos, nos vamos a vacunar acá en el 2024 todavía, ¿no? A la velocidad de la tortuga tan que nos vacunan. Como no hay vacunas, entonces ahí vamos. Cuídense, amigos, un gustazo. Cuídense. Con Vera Miriam, un gustazo. Cuídense bastante. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Camila. Gracias, compañero Alex. Un gustazo. Gracias, Kevin. Nos vemos. Cuídense igualmente. Cuídense, muchachos. Cuídense. Hasta la próxima.